Listo, excelente. Bueno, vamos a conversar hoy sobre los mitos y verdades de la facturación electrónica en Panamá, sobre lo que son las impresoras fiscales versus la facturación electrónica en un sentido de cuáles son las diferencias y bondades de cada uno de estos mecanismos actuales de facturar en Panamá. Todos sabemos que la impresora fiscal, cuando hablamos sobre impresora fiscal, lamentablemente tiene muchas más desventajas que ventajas, ¿no? Que es lento, obsoleto, pues se desajusta y el mantenimiento es costoso, información en riesgo por mala calidad de la tinta. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido la factura electrónica, por decir la factura de impresora fiscal, y se nos ha perdido el papel? O le echamos alcohol ahora y ya no tenemos factura de impresora fiscal. Entonces, adicional, hay ciertas limitaciones de los modelos, pues la impresora fiscal es muy costoso, el almacenamiento también es costoso, no incentiva el comercio electrónico y se gasta mucho en papelería y logística, ¿no? Entonces, lamentablemente la impresora fiscal tiene muchas desventajas en los cuales pues son algunas de las que ustedes probablemente ya lo hayan pensado o lo hayan vivido, ¿no? Entre otras más. La factura electrónica, en cambio, es los caminos que apuntan hacia la digitalización. Cuando hablamos sobre la facturación electrónica, probablemente se le venga a la mente muchos de estos conceptos. Tendencia mundial, sí. ¿Quiénes son los pioneros? Latinoamérica. Europa también ya está actualmente implementando de forma obligatoria la factura electrónica. Voluntariedad masiva en Panamá. Así es, hay actualmente una voluntariedad masiva, pero también ya salió una ley de la 156 que ya hay ciertos grupos obligados, ¿sí? A partir del próximo año. Es el reemplazo de las impresoras fiscales. Disminuye costos operativos, la facturación electrónica es mucho más rápida. Mejora los procesos en la empresa. Realmente tenemos muchos casos de éxitos en los cuales las empresas que ya han migrado a facturación electrónica han indicado que su proceso de facturación ha disminuido hasta en un 80% del tiempo implementado, ¿no? Las facturas son respaldadas en la nube y lo más importante, la factura electrónica lo puedes emitir desde cualquier parte del mundo. Ya no tienes que llevarte tu impresora fiscal de viaje. Ya la puedes dejar en Panamá, ¿sí? Migrar a facturación electrónica y en cualquier parte del mundo facturar, ¿no? Incentiva el comercio electrónico. Te permite al momento de comprar cualquier producto ya te llegue la factura de forma automática a tu correo electrónico. Latinoamérica está a la vanguardia de esta tecnología y es muy conveniente y accesible a nivel de costos. Pues bien, vamos a conversar qué es una factura electrónica. Ya hemos visto las bondades, pero ¿qué es una factura electrónica? Es probable también que ya muchos hayan recibido una factura electrónica. Hay algunos comercios en Panamá que ya emiten una factura electrónica. ¿Y qué es una factura electrónica? Primero, es un XML que le llaman técnicamente, donde debe de tener la famosa firma digital, ¿sí? Que la firma digital le permite al momento de emitir una factura electrónica, firmar este famoso archivo XML, reportarlo al PAC, el PAC lo autoriza, que ya vamos a ver quiénes son los PAC o qué hacen los PAC, los autoriza y ya puedes entregarle impresa esta factura a tu cliente o mediante el correo. Entonces, la factura electrónica, muchos la conocen como el documento que les llega al correo, donde ustedes le pueden imprimir cuantas veces requieran. Pues bien, vamos a conversar sobre los mitos y verdades de la facturación electrónica. Un mito: ¿la facturación electrónica es un sistema costoso? Pues no, ¿sí?
Al momento de migrar, no solo deben de tener el costo de cuánto me vale una impresora fiscal. Lo que deben de tener es cuánto me cuesta en mi tiempo invertir en imprimir en una impresora fiscal, en darle mantenimiento a mi impresora fiscal, al dejar de facturar cuando mi impresora fiscal está dañada, costos de operar con impresora fiscal. En facturación electrónica ya no existe mantenimientos, no existe que no puedas emitir una factura si la impresora está dañada. Todos esos dolores de cabeza de impresora fiscal con facturación electrónica, reduces los costos, reduces los temas operativos y lo más importante, le das a tu cliente una mención a entregarle la factura en su correo. Ahorra hasta un 80% de los costos asociados a la emisión de comprobantes. Pues sí, actualmente está comprobado que esto ahorra en tiempo un 80% y por ende también sus costos asociados. Un mito, la impresora fiscal es necesaria para facturar electrónicamente. Pues sí, esto es un mito. No se necesita la impresora fiscal para facturar electrónicamente. Son polos opuestos. La impresora fiscal, la facturación electrónica. También, ¿sí? No es facturación electrónica el famoso dispositivo de comunicación que actualmente se le instala a las impresoras fiscales. Eso no es facturación electrónica, es dispositivo de comunicación. Entonces, por un lado tenemos las impresoras fiscales que obligatoriamente, si decides quedarte con la impresora fiscal, debes de comprar el dispositivo de comunicación, que no es facturación electrónica, o si decides migrarte a la digitalización, migrarte a la facturación electrónica, ahí ya no compras ni dispositivo de comunicación, ni tampoco utilizas la impresora fiscal. La resguardas para cualquier auditoría en cualquier momento que la DGI lo requiera. ¿Verdad? La facturación electrónica no emplea ningún tipo de impresora fiscal. Y me van a preguntar, Rafael, ¿y en dónde imprimo? En cualquier impresora. Siempre les digo a los clientes, recuerden su vida de cómo era antes de la impresora fiscal. ¿Cómo era su facturación? Hacían la factura e imprimían la factura en cualquier impresora, ¿sí? Entonces, de esa manera es la facturación electrónica. La facturación electrónica es compleja y demorada. Esto es un mito que se puede volver verdad dependiendo quién le implementa la facturación electrónica. Pero en sí, en la teoría, en la práctica, el 80% de proyectos de implementación, esto es un mito. Pero mucho depende del proveedor. También hemos conocido que la facturación electrónica en una empresa al momento de implementarlo es muy compleja y se han demorado mucho, pues porque lastimosamente no han escogido a un proveedor idóneo para implementar la facturación electrónica de forma fácil y rápida. Ya vamos a ver más adelante cuáles son o cuál es el flujo de la información de la facturación electrónica y cuáles son los actores al momento de implementarla. ¿Verdad? Es un proceso sumamente sencillo y demora apenas en segundos la facturación. Esta es otra de las grandes preguntas, ¿sí? Porque, como bien lo indiqué al inicio, la facturación electrónica es una facturación que necesita una autorización de los PAC. Ahora bien, van a preguntar, Rafael, ¿y qué sucede? Quiere decir que yo facturo, tiene que viajar al PAC, el PAC me autoriza y de ahí le imprimo a mi cliente. Pues sí. Y eso de ahí no va a ser más demorado que la impresora fiscal. No. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta de estas empresas PAC son muy rápidos. Es uno de los requisitos de la DGI para hacer PAC, es que sea una plataforma rápida, robusta y también tenga maneras de contingencia, ¿sí? Entonces, es un proceso sumamente sencillo y demora segundos la facturación electrónica.
La facturación electrónica es poco fiable. Eso es un mito. La facturación de impresora fiscal, digamos así, esa sí se puede modificar. La de facturación electrónica no se puede modificar porque viene firmado digitalmente con la firma digital del contribuyente que la emite. Entonces, eso nadie lo puede cambiar, ni los hackers, nadie, ¿sí? Porque ya está firmado. ¿Es un sistema con los estándares más altos de seguridad en el mundo? Pues sí, toda tecnología debe de tener en claro los altos estándares de seguridad de la información que deben de pedir. Por ese motivo, también la DGI, uno de los requisitos es tener máximo un año después la certificación ISO 27001 o cualquier otra certificación que cumpla los estándares más altos de seguridad en el mundo. La más conocida es la ISO 27001. La facturación electrónica no es para mí. Bueno, estoy aquí, sí se escucha mucho, ¿sí? Mucho dentro de las pequeñas empresas que piensan que la facturación electrónica solo es para las grandes. Déjenme decirle a las pequeñas que la facturación electrónica más le conviene a las empresas pequeñas, emprendedores y medianas. ¿Por qué? Porque es allá donde deben de reducir mucho más los costos operativos, en donde su tiempo de entrega de la factura debe de ser mucho más rápida y expedita. Y adicional, es menos costosa para los emprendedores y las empresas pequeñas los costos de la facturación electrónica. Ya hay en el mercado planes, ¿sí? Que he visto de $100 anuales, de $120 anuales, en los cuales, si ustedes sacan, ¿cuánto costaba una impresora fiscal? $500. Si contratas uno de estos servicios que he visto en el mercado de $100 anuales, ya tienes para 5 años facturar, lo que antes tenías para una impresora recién empezar. Entonces, es para ustedes. Un emprendedor, para empezar, era $500 impresora fiscal, ¿sí? Más el software de facturación. Ahora, para empezar, $100 para el software anual y ya emites factura electrónica sin necesidad de estar entregándole también la factura a tu cliente. Es una verdad que optimiza todo tipo de negocio sin importar el rubro o tamaño. Y esto es un poco los antecedentes de la facturación electrónica a nivel de LATAM. En Ecuador, la obligatoriedad vino en enero del 2014, ¿sí? En los cuales ahí existen 6 tipos de facturas. Factura, nota crédito, nota débito, guía de remisión, retenciones y liquidación de compras. En Perú, ¿sí? También existe la obligatoriedad desde enero del 2014, en Colombia desde septiembre del 2014 y en Costa Rica desde septiembre del 2018. Esto es un poco la línea de tiempo que tenemos en Panamá. ¿Qué sucede en Panamá? Primero, en 2018, en enero de 2018, empezó el plan piloto, que muchas empresas lo conocían, ¿sí? Bueno, Gurusoft asesoró a 7 empresas en este plan piloto. En octubre del 2018 sale a Productivo la segunda empresa del plan piloto, que en este caso fue asesorada e implementada por Gurusoft. Ya en el 2020 hay 3 decretos que en diciembre del 2020 también fueron modificados. Aquí en diciembre del 2020 ya se crea la figura de los PAC. ¿Qué son los PAC? Son empresas que validan la factura electrónica para hacerlo legal en Panamá. Recordar, más adelante vamos a ver, recordar que los PAC no recaudan impuestos, ¿sí? Ellos solo reciben la factura electrónica de los contribuyentes y te autorizan o te rechazan esa factura basado en los lineamientos de la DGI que están escritos en la ficha técnica para proveedores autorizados calificados, ¿sí? Entonces, para eso se creó estos PAC, para ayudar a la DGI a tener mayores tiempos de certificación de la factura. A partir del 1 de junio ya inicia una voluntariedad
para que las empresas que ya no quieran la impresora fiscal puedan migrar a facturación electrónica. Estos son los pasos. Si ustedes quieren migrar a facturación electrónica, todo es digital, no tienen nada que hacerlo de forma física. Primero ingresas al ITAX 2, das clic en la pestaña de facturación electrónica, luego en adopción al SFEP, que es el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá. Incluyes datos básicos del contribuyente, ahí hay un formulario muy sencillo. Tienes que adjuntar una carta, ya hay el modelo, ya la DGI da ese modelo, donde la bajas, escribes indicando los datos del representante legal, etcétera, firma el representante legal, lo subes y envías la solicitud. La DGI tiene un plazo de 30 días para indicarte si lo acepta o rechaza esa petición de excepción de equipo fiscal por migración a facturación electrónica. Estos son un poco las resoluciones que existen del plan piloto y a mano derecha tenemos los decretos de la voluntariedad y ya luego vamos a hacer un webinar para la nueva ley de la 156, si no mal recuerdo, que ya hay ciertas empresas ya obligadas. No en ciertas empresas, ciertos sectores obligados, ¿no? Entonces, este es el esquema de la facturación electrónica actualmente para todas las empresas de Panamá. Tienes el ERP o tienes tu sistema de facturación, tienes tu sistema contable, cualquier contribuyente que quiera facturación electrónica mediante PAC, ¿sí? Debe de enviar la factura electrónica al PAC. El PAC la valida, pasa las reglas de validación y te devuelve la autorización. Eso lo dice la legislación de los PAC, ¿no? Entonces, este tiempo es muy rápido, ¿sí? No es que demora, es muy rápido, dado pues que es una de las obligaciones de los PAC. Luego, en el PAC, una vez que te autoriza, ya después de máximo tiene 48 horas, de reportar todas las autorizaciones que le ha dado a los contribuyentes, se lo tiene que reportar a la DGI, ¿no? En 48 horas como máximo. Entonces, esa es, bueno, tiene muchas más obligaciones el PAC, pero en resumen, el PAC es quien te va a ayudar a ti a certificar las facturas electrónicas y él va a ser el encargado luego de reportar todas las facturas electrónicas que te ha autorizado a ti hacia la DGI. Esto es un poco el proceso o el flujo de la información de la factura electrónica, ¿no? Donde está en dos grandes componentes. El primer componente es todo el trabajo de implementación de tus famosos datos maestros, porque me han de preguntar, Rafael, pero ahora tengo que pedirle el correo al cliente. Ahora debo de poner el cliente su RUC como debe de ser. Pues sí, ¿sí? Rafael, pero yo primero hago un pedido y luego hago la factura. ¿Cómo lo haces? O sea, ese es el primer componente. Revisar los procesos de ustedes y ayudarlos a que se acoplen a la normativa. Por ejemplo, Rafael, yo soy una farmacéutica, soy un laboratorio farmacéutico. ¿Qué información necesito emitir en la factura electrónica? Ah, que la fecha caducidad y el número de lote. ¿Sí? Ah, es que yo soy una empresa que, por ejemplo, comercializa carros. ¿Sí? Ah, mira, en carros tienes que enviar el número de chasis, entre otras cosas más. Entonces, dependiendo, el primer componente es el componente donde más trabajo se hace y más conocimientos de la facturación electrónica deben de tener, ¿sí? Entonces, y el segundo componente ya es la certificación de tu factura electrónica. En sí, debes de obligatoriamente contratar a un PAC para poder certificar tus facturas electrónicas. El primer componente, que es toda la integración, la generación de la información, el asesoramiento de tus procesos sobre facturación electrónica, todo eso lo puede hacer cualquier empresa o también lo puede hacer el PAC dándote este otro servicio. Pero el servicio de certificación de la factura
solo te lo puede dar el PAC, ¿sí? Entonces, hablando de SAP Business One, ¿ok? El primer componente es todo el add-on que ustedes, o toda la integración, campos de usuario que deben de crear, validaciones que deben de crear en SAP mediante el transaction, tantas terminologías de SAP, de cambiar factura de reserva, factura de deudores, todo eso es el primer componente, ¿sí? Donde generas toda la información y ya más, y luego envías hacia el PAC, que ya son las empresas que te van a certificar la factura. Entonces, vamos revisando el flujo completo. Hagan de cuenta que están en SAP, en factura de deudores, ¿no? Al momento de emitir la factura, él viaja a una plataforma, ¿sí? Esta plataforma puede ser propia de ustedes, puede ser de un tercero o quien sea, se encarga de generar el XML, de firmarlo como paso 2, como paso 3, enviar para que el PAC lo autorice, ¿sí? Y una vez que el PAC pase las validaciones para que los autorice, devuelve la autorización en el paso 4, ¿sí? Y ya aquí el paso 5 se le envía el mail al cliente, se publica en un sitio web que pues tiene el producto de nosotros, se guarda el CUFE, que es una terminología de facturación electrónica en SAP, y también se guarda el PDF, ¿sí? Entonces, estos pasos del 1 al 8, ¿cuánto tiempo toma? Un segundo. Ustedes me van a preguntar, Rafael, ¿y los retails también tienen que esperar? Pues no, para los retails existe otro mecanismo de facturación electrónica de autorización de uso posterior, ¿sí? Si ustedes tienen un retail que le facturan a consumidor final, es algo similar, solo es que es en diferentes tiempos que reportas al PAC. ¿Cuáles son los documentos electrónicos? Son 3. Factura, nota débito, nota crédito, ¿sí? Adicional tienes para anular las facturas y también los eventos de tus clientes, si te aceptan o te rechazan la factura. El CAFE, ¿qué es el CAFE? Comprobante auxiliar de factura electrónica. Esto van a escucharlo mucho. Oye, es que envíame el CAFE al correo. Oye, es que imprímeme el CAFE. También llamado PDF, ¿no? Entonces, esto de aquí, si notan, ya tiene otros conceptos, un código QR, autorización, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de la ficha técnica de la DGI. Este, en cambio, es el CAFE en cinta de papel para los retails, donde ahí abajo ves el código QR. Y estas son las resoluciones que, pues, por honor al tiempo, vamos a hablarlo rápidamente. Entonces, la resolución 201-4502, que las empresas del piloto que no pudieron salir a productivo, ya tienen que irse por la opción del PAC. Ahora bien, esto es muy importante y es algo que la DGI ha trabajado. ¿Para qué? Para dar un facturador gratuito, ¿sí? Recuerdan que yo les había indicado que cuando quieres emprender o eres una empresa pequeña, lo primero que tenías que tener era $500 o $300 para la impresora fiscal. Pues bien, ya no es necesario ni siquiera $100 para comprar un producto de facturación electrónica, porque la DGI te lo da gratuitamente. Entonces, para los emprendedores o empresas pequeñas, para ya empezar a facturar, costo cero. Entras, pides la solicitud a la DGI para usar el facturador gratuito, la DGI te lo aprueba y ya puedes acceder a un portal web de la DGI donde puedes emitir facturas electrónicas de forma gratuita, ¿no? Claro, bajo estos requisitos. Debes de cumplir, ¿sí? Que tus ingresos no sean anuales, mayor a 1 millón de balboas, y que tu facturación mensual no sea más de 200 facturas mensuales. Solo con eso puedes usar el facturador gratuito. Ahora bien, ¿qué sucede si ustedes deciden implementar la facturación electrónica? Primer punto, vas al iTax, envías la solicitud firmada
esperas que la DGI te responda con el decreto de autorizado o rechazado, te responde y la fecha inicial para contar estos días es a partir de la resolución de la DGI aceptándote la migración a facturación electrónica. A partir de ahí para adelante, dependiendo los ingresos, puede ser 60 días, 90 días o 120 días. ¿Cómo sé si mi empresa requiere facturación electrónica? Sencillo. Estos son los indicadores. La anulación de la factura, el resguardo de la factura si lo requieres digital, no existe, si quieres contribuir al medio ambiente, si quieres tener la facilidad del comercio electrónico, si quieres tener el proceso de facturación más rápido. Todo esto de aquí es lo que te puede indicar si necesitas impresora fiscal, o sea, si necesitas factura electrónica o no. Ahora bien, ya estamos por terminar y vamos a las preguntas, que veo que hay bastantes. ¿Qué debo contemplar para mi proceso de facturación? Es decir, Rafael, sí, lindo, la factura electrónica, quiero migrarme porque sé que también la factura electrónica en cualquier momento va a ser obligatoria. O Rafael, yo le facturo al gobierno y por la ley 156 ya a partir del 1 de julio necesito facturar ya electrónicamente, etcétera. Pues debes de tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Primero, tener en claro, a ver, si tienes SAP Business One, contratar a HCO y Gurso, ¿sí? Entonces, pero si no tienes SAP Business One o si quieres ver qué cambios debe tener el SAP Business One o en cualquier otro ERP, pues conocer los módulos de donde se emiten los documentos es muy importante. O qué tipos de documentos lo tienes. Tener políticas de anulación, porque lastimosamente el papel aguanta todo en impresora fiscal, pero ahora cualquier anulación tienes que reportarlo en línea, ¿no? Identificar los módulos de integración a software externo, si usas un software como Retail One o como un e-commerce y adicional usas tu ERP, ya sea SAP o cualquier otro, ¿sí? ¿En qué módulo se puede hacer las modificaciones para crear nuevos campos? Por ejemplo, necesitas tener el tipo de identificación de tu cliente, el correo es opcional, pero preferible pídeselo, las formas de pago, entre otras cosas más. Debes de tener en cuenta los diseños de los formatos de la factura, tener documentado, diagramado los procesos de facturación. Esto es más para las empresas grandes, ¿sí? En los cuales en las empresas grandes hay muchos procesos de facturación que a veces se olvidan de los modelos. Por ejemplo, la facturación con bonificaciones, ¿sí? O con regalos. Y también contar con una impresora normal en caso de que sea requerida la impresión de documentos. Por ejemplo, tenemos un cliente que ellos tienen 10 facturadores y cada facturador tenía su impresora fiscal. Claro, porque la impresora fiscal lo requiere así. Entonces nos indicaba Gurusoft, entonces quiere decir que tengo que comprar 10 impresoras nuevas. Nosotros le indicábamos que depende, ¿sí? Porque no es obligación ya imprimir la factura y es preferible que si el cliente requiere que le imprimas, tener una sola impresora en red que todos puedan imprimir allá. Entonces, de 10 impresoras, lo resumes en una sola. Recomendaciones para elegir el pack, ¿sí? A ver, primero, son recomendaciones, ¿sí? Pueden tomar 1, 2 puntos, 3 puntos, todos los puntos, ninguno. Primero es que haya implementado facturación electrónica participante del plan piloto. ¿Por qué? Porque la facturación electrónica no ha cambiado. Solo ha cambiado que en el plan piloto, quien autorizaba las facturas era la DGI, pero para ahora, para todas las demás empresas, quien autoriza la facturación son los PAC, que deben de tener experiencias como certificadores de factura electrónica en otros países. Por lo general, esto es uno de los requisitos de la DGI. Manejo de la seguridad de la información, preferible con certificación ISO 27001. También es requisito de la DGI, pero la DGI da un año para obtenerla. Ya ustedes dependen si quieren que ya sea certificado o pues no.
El data center del proveedor debe estar en Amazon, Microsoft o Google. Por lo general, la mayoría de empresas apuntan hacia allá. Experiencias en integraciones al sistema de facturación del contribuyente. Este de aquí sí es mucho más importante que cualquier otro. ¿Por qué? Porque el PAC o la empresa integradora debe de tener experiencia en tu ERP. Por ejemplo, si tienes SAP Business One, debes de saber que esta empresa tenga experiencia en un add-on, en saber lo que es SAP Business One, porque caso contrario, te pueden romper la garantía del ERP. ¿Sí? Y lo más importante, la famosa recepción, que algunos no les prestan atención, pero sería bueno que este es el sueño de todo contador, que al momento de recibir las facturas electrónicas de tus proveedores, se contabilicen de forma automática, ¿verdad? A todos nos gustaría eso. Sí es posible con la facturación electrónica, sí es posible en otros países y en Panamá también será posible, ¿no? Bueno, entonces, por lo general, hablemos un poco de Gurusoft, ¿sí? Gurusoft es una empresa especialista en facturación electrónica. En Panamá llevamos desde el 2018, ¿sí? Actualmente estamos en proceso de certificación PAC. Tenemos una certificación de SAP, un add-on certificado por SAP con respecto a la facturación electrónica. Somos una compañía certificada ISO 27001 para garantizar a todos nuestros clientes la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. Nuestra arquitectura o nuestra infraestructura está en Amazon Web Service y en Microsoft Azure, y adicional nuestro software se llama EDOC. Estamos en 9 países de Latinoamérica de forma local, en Panamá desde el 2018, asesorando a 7 empresas del plan piloto, y estamos en Panamá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Estos son los servicios que damos. Nos integramos a cualquier ERP. Tenemos varios modelos de integración. Tenemos un add-on certificado por SAP Business One y también tenemos la recepción automatizada de las facturas de tus proveedores. El sueño de todo contador. No estar digitando 2 veces una factura si ya está electrónica, ¿sí? Tenemos consultores SAP dentro de todos los proyectos de implementación de factura electrónica para que ustedes no sufran, para que sea rápida implementación con empresas o con una empresa que conoce SAP Business One y también ha certificado un producto de facturación electrónica para SAP Business One. Ahora sí viene la sección de preguntas. Así es, vamos para la sección de preguntas. La primera sería, ¿puede referirse a los niveles de seguridad de los sistemas? Claro, a ver, niveles de seguridad. Primero, y estos son temas que he conversado con muchas empresas panameñas, ¿no? ¿Cuál es el primer miedo? De cómo una empresa externa a ti, un PAC, va a tener tu información. El primer miedo es, ¿qué me garantiza a mí que mi base de clientes no vaya a la competencia o que mi base de clientes le llegue publicidad, que mi base de clientes lo hackeen? Entonces, ahí, ¿sí? Por eso que los PAC están obligados a estar certificados ISO 27001 con respecto a la seguridad de la información, es para darle un mejor manejo de información y que estos temores que tienen los contribuyentes puedan ser digamos así, despejado con las certificaciones de ISO, ¿sí? Entonces, todas las empresas te pueden decir que son seguras, pero debe de tener en cuenta que si ya hay una certificación de por medio donde una empresa especialista en certificar la seguridad de la información a una empresa lo certifica, es una mayor tranquilidad de ustedes. Entonces, en temas de seguridad de la información es hackeo de servidores, robo de tus clientes, no sé, pérdida de la información, toda la indisponibilidad de los servicios, todo eso es seguridad de la información que conlleva a 3 principios.
La integridad de la información, que todo lo que está ahí sea íntegro, ¿sí? Confidencialidad de la información, que ningún tercero pueda acudir y sacar la información de ahí. Y disponibilidad de la información, que siempre esté disponible cuando tú lo requieras, ya sea facturar o consultar. Ok. La siguiente dice, ¿se puede facturar de forma gratuita en algún portal de la DGI? Así es, se puede de forma gratuita en la DGI siempre y cuando cumplas dos requisitos. Tu tu facturación anual sea menor a 1 millón de balboas y tu número de facturas mensuales sea menor a 200. Con eso, al momento de decidir migrarte, en el formulario indicas uso de facturación gratuita de la DGI. Entonces, ahí, ¿qué es el facturador gratuito? Un sitio web de la DGI que te da tus credenciales, que son del ITAX 2, creas tus productos, creas tus clientes, facturas y ya haces facturación electrónica y te olvidas de la impresora fiscal. La siguiente dice, ¿qué pasa si no cambio a facturación electrónica y coloco el dispositivo en la impresora fiscal? ¿Mi negocio podrá seguir funcionando con normalidad? Así es, tu negocio puede, a ver, no hay obligatoriedad de facturación electrónica. Vamos a poner escenarios. Por ejemplo, a mí me gusta la impresora fiscal. ¿Qué debo de hacer, Rafael? Compra el dispositivo de comunicación, porque si no compras el dispositivo de comunicación, te pueden multar, ¿sí? Porque es una obligación. Entonces, me quedo con impresora fiscal y compro el dispositivo y sigo facturando, ¿sí? Y estoy facturando legalmente. No hay problema, ni de multa, ni de que mi cliente no me va a recibir la factura, nada, ¿sí? Porque ya cumpliste la ley. Ahora bien, ¿qué desventaja tiene quedarte en impresora fiscal con dispositivo? La única desventaja que podrías tener, bueno, de las que todas las hemos visto, pero la más fuerte es, si ya el primero, si tú le facturas al gobierno, ¿sí? No sé, o sea, puedes facturarle al gobierno, a partir del 1 de julio del 2022, creo que es 1 de junio o 1 de julio, no recuerdo bien esa fecha, pero es el decreto, es la ley 156, tienes que facturarle electrónicamente. Entonces, ahí sí vas a tener una obligatoriedad de migrarte a facturación electrónica, porque a partir de esta fecha, ¿sí? Que es en junio del 2022, y si le facturas al gobierno, debe de ser electrónico. De acuerdo. La Ahora, siguiente, si no le facturas al gobierno para nada y te gusta la impresora fiscal, pues te puedes quedar hasta cuando haya un decreto de obligatoriedad que migres a facturación electrónica de forma obligatoria. ok, la siguiente es, ¿cuánto dura el proceso de implementación? Depende mucho el ERP. Si es SAP Business One, está como entre 6 a 8 semanas como máximo, porque esto es algo nuevo para los contribuyentes. Ya después de 1 año y medio, vas a ver que las implementaciones van a ser muy rápidas. Tenemos implementaciones en otros países que duran 2 semanas, 3 semanas y ya salen a productivo. Pero en Panamá, como esto es algo nuevo, siempre el cliente requiere conocer un poco más, necesita hacer más pruebas, más capacitaciones, etcétera. Pues en promedio puede ser entre 6 a 8 semanas. De acuerdo. La siguiente tiene dos. La primera, para aplicar el facturador gratuito solo se puede hacer en línea. Y la segunda, si opto Claro. por el facturador gratuito, necesito una empresa que suba mis facturas. Ok, primero, el facturador gratuito, todo es en línea. Entras al ITAX, vas a facturación electrónica, haces la diapositiva que le compartí, idéntico lo mismo, solo es que en el formulario pides que la modalidad, existen dos modalidades de facturación electrónica actualmente, facturador gratuito o mediante PAC. En ese formulario que firma el representante legal, vas a poner que requieres facturador gratuito. Ya, lo subes y al momento que la DGI
te firme el autorizado, también ya te activa en este portal para que puedas ingresar con tus credenciales del iTax 2 y puedas facturar electrónicamente de forma gratuita. Pero ojo, cumpliendo los requisitos. Ahora bien, aquí quiero hacerles una salvedad, ¿sí? Si tu empresa tiene un software contable, ¿sí? Por ejemplo, tienes SAP y tu facturación es de 800,000 balboas al año. Tú dices, Rafael, entonces yo ya no necesito utilizar PAC. Depende, ¿sí? Si quieres emitir la factura electrónica desde SAP de forma automática, sí debes de contratar PAC. Pero si tú dices, Rafael, a mí no me importa si voy primero a SAP a facturar y luego voy al portal de la DGI y hago doble trabajo, sí lo puedes hacer, porque tus ingresos son menores a 1,000,000 y te van a dar acceso al facturador gratuito. Pero aquí vas, a ver, ¿para qué quieres migrar a una nueva tecnología si te vas a ir hasta mucho peor que impresora fiscal, ¿no? Donde tienes que emitir en SAP, luego que emites en SAP, ir al facturador gratuito e imprimir y hacer la facturación electrónica, ¿no? Entonces, esa es la gran confusión. Recomendación, el facturador gratuito, adicional a que puedes usarlo si eres una empresa que factura anualmente menor a 1,000,000, yo le agregaría, no es requisito de la DGI, es algo que les digo, agréguenlo, pero si tienes ya un sistema contable y un sistema de facturación, no les recomiendo usar el facturador gratuito, porque el facturador gratuito no se integra a ningún sistema de facturación, ¿sí? Es un portal web. La siguiente dice, los profesionales independientes también deben de tener su factura electrónica. Ok, en el decreto, en la ley 156, ¿sí? Primero, todos los nuevos RUC a partir de enero del 2022 ya no van a usar impresora fiscal, tienen que usar facturación electrónica. Hay ciertos gremios o ciertos grupos que antes estaban exentos de uso de impresora fiscal, que ahora ya la DGI va a enviar un calendario de implementación de estas empresas que estaban exentas de usar impresoras fiscales, va a mandar un calendario para que adopten la facturación electrónica. De acuerdo, al ser emprendedor y con aviso de operaciones bajo persona natural, ¿cómo implemento la facturación electrónica? iTax 2, entras con tu usuario y tu clave, pides migrarte a facturación electrónica con facturador gratuito, envías, una vez que aprueben, te llega el acceso al facturador gratuito de la DGI. ¿Ok? ¿Quién guarda el soporte de las facturas durante los 5 años requeridos por la ley? En la ley indica que es responsabilidad del contribuyente resguardar esos 5 años. ¿Okay? El PAC no te lo resguarda, no está en la ley resguardártelo, pero los PAC, ciertos PAC, por no decir todos, también te dan ese servicio de resguardártelo, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en claro la ley de lo que hace el PAC y otra cosa es los servicios adicionales que te puede dar el PAC con respecto a la facturación electrónica. Entre eso está el resguardarte las facturas. Entonces, cuando ustedes vayan a cotizar a un PAC, ¿sí? Certifiquen que también el PAC te ofrece ese servicio de resguardo de la información para que ustedes no tengan esa responsabilidad, sino que también lo tenga el PAC. Ok, la siguiente es, ¿qué son los PAC? Ok, son los proveedores de autorización calificados. Recuerden que las facturas tienen que tener una autorización, ¿sí? O sea, viajan por internet hacia el PAC valida ciertas certificaciones, ciertas reglas de negocio, por ejemplo, que el precio por la cantidad debe ser igual al total, ¿sí? Por ejemplo, que el RUC que le facturaste debe ser válido. Si le facturas al gobierno debe tener el código del producto de Panamá Compra. Algunas validaciones. Y donde pases esas validaciones, el PAC firma esa factura autorizándola
de que ya es legalmente válida, ¿sí? Entonces, de eso se encargan los PAC. Por eso es obligatorio contratar a un PAC para implementar la facturación electrónica. La siguiente, las firmas de abogados independientes pueden facturar electrónicamente optando por el facturador gratuito. Sí, pueden, claro. A ver, todas en personas naturales o empresas jurídicas pueden usar el facturador gratuito siempre y cuando sus ingresos anuales sean menor a 1.000.000 de balboas y su número de facturas sea menor a 200 facturas mensuales. Si cumples eso, independiente si eres una persona natural o eres una persona jurídica, puedes utilizar el facturador gratuito. Perfecto. Para aplicar por el facturador gratuito, solo se puede hacer en línea. Mediante el iTax. Si opto por el facturador electrónico gratuito, ¿debo dejar de usar mi impresora fiscal? Así es. Estamos hablando de polos opuestos. O usas impresora fiscal o usas facturación electrónica. Consulta, ¿la factura electrónica se puede utilizar en otros programas contables? En cualquier sistema de facturación, sistema contable, puedes implementar la facturación electrónica. Pregunta, ¿cómo se anula una factura electrónica ya firmada digitalmente? Con un evento de anulación, ¿sí? Ese evento de anulación se lo envías al PAC, el PAC la anula y ya está anulada. Entonces, dentro de esa factura electrónica va a haber un evento de anulación registrada indicando que ya está anulada esa factura. ¿Quién hace de PAC para que los que facturamos gratuitamente? Ok, buena pregunta. El PAC es la DGI, ¿no? Son los únicos que su PAC es la DGI. Cuando haces la factura por el facturador gratuito, no necesitas contratar a los PAC, porque tu PAC o el PAC del facturador gratuito es la DGI. ¿Cuántas direcciones de correo electrónico se pueden tener parametrizados para el envío de facturas electrónicas? A ver, aquí ya hablamos de las características de los PAC, ¿sí? O las características de los productos de facturación electrónica, ¿sí? Conocemos que hay empresas que solo permiten un correo, hay otros que permiten dos, hay otros que permiten ilimitado, ¿sí? Entonces, dependiendo. Ok, acá preguntan, mi empresa le factura al gobierno, pero factura menor de 1.000.000. ¿Igual rige la ley 156? ¿Sí? Y lo bueno de usted es que si le factura al gobierno y tienes menos de 1.000.000, mígrate al facturador gratuito, ¿sí? Ahora, si tienes ya un sistema de facturación del mercado, pues ahí ya tienes que elegir, ¿no? O contratas la automatización desde tu software, que al momento de darle clic a tu software contable o tu software de facturación, se genera automáticamente la factura electrónica, debes de contratar un PAC. Pero si dices, no quiero, voy a hacer el proceso manual de ingresar a mi sistema de facturación, hacer la factura y luego transcribirla al facturador gratuito, sí lo puedes hacer porque tienes la facturación anual menor a 1.000.000. La facturación electrónica aplica también para las empresas ubicadas dentro de las zonas francas o especiales. A ver, la facturación electrónica aplica para cualquier empresa en Panamá. No hay obligatoriedad. La única obligatoriedad es para las empresas que le facturan al gobierno. Adicional, la obligatoriedad es para los nuevos RUC que se crean a partir de enero. Y la obligatoriedad también es para las empresas del piloto que estaban facturando donde el certificador era la DGI, ya no va a ser la DGI, sino tienen que contratar los servicios de un PAC. Las demás empresas, ¿sí? Tienen opciones de ser voluntarios a cómo seguir manteniendo su actual sistema de facturación, ya sea de impresora fiscal o ya sea digital. Perfecto. Y eso sería de parte de preguntas y respuestas. Agradecerle mucho al licenciado Rafael por acompañarnos. Gracias por participar. Muchas gracias a todos.